Hola a todos, bienvenidos como siempre al programa Aprendo en Casa. Como todos los lunes a partir de las 11 de la mañana los acompaña la profesora Seidy Salazar Flores, la profe Sey. Sí, un gusto poder compartir con ustedes un día más de aprendizaje que llega a nuestros hogares gracias al apoyo del Ministerio de Educación Pública y de Repretel. Pero bueno, espero que estén listos, preparados para esta nueva aventura. ¿No? Bueno, pero ¿qué pasó, jóvenes? Ah, sí, seguramente que estaban haciendo el almuerzo, ayudando a sus mamás. O no, estaban acomodando la habitación, ¿verdad? No importa, porque en estos espacios vamos a tener oportunidad de prepararnos para la clase. ¿Sí? ¿Qué les parece si nos preparamos y revisamos tener todo lo necesario para iniciar nuestra lección? Veamos. Me preparo para la clase. Contamos con lápiz, muy bien, para tomar los apuntes, las guías de trabajo autónomo, por supuesto, para respaldar nuestra información, el cuaderno de español, por supuesto, indispensable, una buena actitud, sí, a ver, una sonrisa, sí, buena actitud, es indispensable. ¿Estamos listos? Sí, ¿están todos presentes? Veamos, paso asistencia. A ver, está Josué, sí, está Ángel, sí, Marcela, muy bien. Papá, mamá, hermanos, ¿todos listos? Ay, qué dicha, no se fugó nadie para no pasar el reporte porque ya va a sonar el timbre, ¿verdad? Muy bien, iniciamos nuestra clase como siempre, repasando nuestros temas anteriores. ¿Recordarán ustedes lo que vimos la semana anterior? No, vamos a hacer un poquito de repaso. Veamos la siguiente presentación de Recordando lo Aprendido. La semana pasada vimos el grupo nominal, ¿sí? Y los componentes de este grupo, como el sustantivo, el adjetivo, el artículo. ¿No lo recuerdan? No. Bueno, no se preocupen, ¿qué les parece? Veamos el siguiente video donde hablaremos del grupo nominal y verbal, un repaso sobre las temáticas que vimos la semana anterior. Presten mucha atención a este video. En el segmento anterior hablamos sobre el grupo nominal, donde el sustantivo es el núcleo y puede tener modificadores antepuestos o pospuestos. Por ejemplo, en la frase el edificio azul habíamos detallado que edificio es el núcleo, es el sustantivo, pero ¿qué es un sustantivo? Bueno, repasemos el concepto. Hablamos de sustantivos, como aquellas palabras que denotan entidades materiales o inmateriales, de toda naturaleza y condición. Materiales, sí, cuando remite a un referente concreto, como casa o como teléfono. E inmateriales, cuando nos remitimos a conceptos como belleza o a emociones como alegría. El sustantivo se caracteriza por admitir cambios. Sí, es una palabra variable de la oración y va a tener modificaciones que van a especificar el género, por ejemplo, masculino en este caso, o también el accidente que indica si es singular o plural, el accidente de número. Recordemos también los elementos antepuestos al sustantivo que pueden modificarlo, como el artículo. Sí, este elemento que se antepone al grupo nominal o al sustantivo y permiten especificarlo, denotando si es algo consabido o no. También vamos a recordar el adjetivo, sí, o los modificadores pospuestos al sustantivo. En este caso tenemos un adjetivo. ¿Qué era un adjetivo? Bueno, son las palabras que modifican al sustantivo y que predican de él, aportando muy variados significados, especificando cualidades o características. El sustantivo, recordemos, establece concordancia en género y número con los determinantes y con los adjetivos. Por ejemplo, el edificio esquinero en singular o los edificios esquineros en plural.
Muy bien, jóvenes, ¿vieron qué interesante? Hicimos un recorrido rápido por el grupo nominal, sus componentes y la importancia de la concordancia que debe existir entre el sustantivo y sus modificadores. Y también, no lo olviden, entre el sujeto, de quien hablo en la oración o en el enunciado, y el verbo. Muy, muy importante. Bueno, pero hay otro tema que debemos recordar. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de la mascota? Ajá, cuando Ariadna me manda un mensaje. ¿No lo recuerdan? Bueno, veamos en la presentación para que refresquemos un poco la memoria. Recordemos primero que la comunicación nos ayuda, ¿verdad?, a interactuar con las demás personas. Pero eso es importante que nuestro mensaje se organice de manera coherente, aplicando las palabras y la estructura apropiada. Por ejemplo, en el mensaje que me envió Ariadna la semana pasada, ¿recuerdan? Cuando fui a cortar el pelo a mi mascota, yo buscaba el lugar y Ariadna me envió una información. Ella me dijo, está en un edificio, pero con la palabra edificio suelta, sin ningún tipo de modificador o especificación, yo no podía entender, no podía llegar a mi lugar. Por eso yo pregunté, ¿cuál edificio? La información en este caso era imprecisa, poco clara. Cuando Ariadna me especificó el edificio azul esquinero, ahí la información era precisa. Entonces el mensaje fue comprendido. Vean qué importante, ¿sí? Ampliar mi frase, dar la información específica necesaria para que el receptor entienda lo que yo estoy comunicando. Por eso es importante considerar todos los elementos gramaticales a la hora de estructurar mi mensaje. ¿Por qué? Bueno, la comunicación es la base de toda relación humana. Pongámonos a pensar, jóvenes, cuando usted conversa con su familia, cuando envía un mensaje al docente, o incluso en el campo laboral, hasta en el campo amoroso. En todos esos espacios, nosotros debemos interactuar con los demás. La comunicación es realmente un punto de encuentro con los otros. Por eso es importante que yo desarrolle mis habilidades comunicativas para poder desempeñarme apropiadamente en el campo profesional, pero también para establecer relaciones armoniosas en la familia y en la vida personal en general. Entonces debemos prepararnos. Siempre que vamos a escribir, pensar muy bien qué voy a decir o qué voy a escribir. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de mi mensaje? ¿Cómo lo voy a expresar? Tener muy claro eso. Recuerden que mi receptor o nuestros receptores son seres humanos con sus propias experiencias, ¿sí?, con su propia percepción, de manera que una comunicación eficaz no es tarea fácil, porque debo ser lo más clara, lo más preciso a la hora de comunicarme, de manera que mi receptor entienda apropiadamente ese mensaje. Bueno, nos vamos a enfocar en el cómo. ¿Cómo estructurar un texto con claridad y con precisión? Debemos enfocarnos en nuestro material de comunicación. ¿Cuáles? Las palabras, el lenguaje. Debemos procurar que nuestro léxico sea claro, sea preciso. Para entender un poco sobre la competencia léxica, ¿qué les parece si vemos un video que nos planteará los conceptos de variedad, propiedad y precisión léxica? ¿Les parece? Presten mucha atención al siguiente video. Hablaremos sobre estos tres aspectos. Presten atención. Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre el empleo de un léxico variado y preciso. ¿Les ha sucedido que van a expresar una idea y dicen, uy, la tengo en la punta de la lengua, pero no la recuerdo? Sí, suele suceder. Y esto es un ejemplo de lo importante que es la variedad léxica para comunicarnos apropiadamente.
En situaciones similares solemos emplear palabras comunes, es decir, una misma palabra que se emplea en diferentes términos o conceptos. Estos términos los llamamos palabras comodines. Bueno, suele suceder que las empleamos mucho en el habla cotidiana, pero debemos evitarlo en los contextos formales y en los textos escritos. ¿Por qué? Bueno, debemos procurar el uso de una variedad léxica que le facilite a nuestro receptor la interpretación clara del mensaje. De ahí se desprende la necesidad de emitir mensajes claros y la importancia de manejar la variedad, la precisión y la propiedad léxica. Pero, ¿qué les parece si para comprender mejor estos conceptos y su aplicación en la estructura de enunciados, utilizamos el siguiente ejemplo y comparación? ¿Recuerdan las piezas de armar? Sí, como esta, que las empleamos en los juegos infantiles. Bueno, comparemos cada pieza plástica con una palabra diferente de nuestro vocabulario. Es decir, muchas piezas, muchas palabras. Pocas piezas, tendríamos pocas palabras. Bueno, cuantas más piezas teníamos, ¿recuerdan? Más y mejores diseños podíamos crear. Bueno, lo mismo sucede con las palabras. Cuantas más palabras conocemos o poseemos, tendremos mayores posibilidades de estructurar mensajes más amplios, variados y precisos. Esto es lo que llamamos variedad léxica o riqueza léxica. Ahora bien, tenemos el segundo concepto, que es precisión léxica. Pues bien, la precisión léxica consiste en la selección de las palabras cuyo significado expresen lo más específicamente posible nuestro pensamiento. La precisión léxica la podríamos comparar con esas piezas de armar que son muy particulares y que tienen un fin específico. Por ejemplo, las piezas esquineras o las piezas tubulares, ¿recuerdan? Esas piezas las usábamos con un fin específico en la formación de nuestra figura, en la creación de nuestro juguete. Pues bien, eso sería la precisión léxica. Buscar las palabras que específicamente expresen mi mensaje o mi pensamiento. Finalmente tenemos el concepto de propiedad léxica. Eso corresponde a un uso adecuado de los significados según el contexto, lo más pertinente. Pues bien, eso sería comparable con aquellas piezas de armar que tienen que utilizarse en espacios específicos. Sí, no podemos usar cualquier pieza en ciertos espacios porque su tamaño o contexto donde la podemos ubicar no corresponde. Debemos ser cuidadosos y ver cuál es el tipo de pieza y si calza en el espacio que quiero asignar. De la misma manera, hay palabras que tienen una precisión léxica y deben utilizarse en ciertos contextos, no en cualquiera. Y debemos tener el cuidado, la atención de considerar si es la palabra adecuada o no según el contexto de mi mensaje. Listo, ya hemos visto los tres conceptos básicos: variedad, propiedad y precisión. Como podemos ver, todos estos elementos son importantes para construir nuestro mensaje con propiedad. Probándola. Bueno, jóvenes, hemos visto en este video un recorrido rápido por los conceptos de variedad, precisión y propiedad léxica. Ya dijimos que son importantes para poder estructurar nuestros enunciados de manera clara y precisa. Pero bueno, vamos a retomar uno a uno en la siguiente presentación, de manera que nos quede bien claro y lo podamos aplicar en nuestros textos escritos. Veamos la presentación. Tenemos la variedad léxica, sí, como la riqueza o pobreza en el repertorio de vocablos. Como lo vimos en nuestra presentación, cuantas más palabras tengo, mayor posibilidad tengo de estructurar mensajes más complejos, amplios y más precisos. Tenemos también el concepto de precisión léxica. En el video usamos como ejemplo
esas piezas de armar que son específicas, que las utilizamos para representar un objeto, por ejemplo, una chimenea con una pieza cilíndrica, ¿sí? O la mufla de un vehículo, o aquellas piezas que representaban las llantas de un carro. Las usábamos específicamente para eso. Eso se llama precisión léxica. Utilizar aquellas palabras que específicamente representen lo que deseo expresar con exactitud, de manera que no haya confusión por parte del lector o del oyente. Tendremos también la propiedad léxica. ¿En qué consiste eso? Bueno, en el uso adecuado de los significados según el contexto. Buscar aquel término que de acuerdo con mi contexto de mensaje sea el más apropiado. Sí, por eso decimos que sea pertinente. Estos tres conceptos son muy importantes tomarlos en cuenta cuando estructuro mi enunciado. Pero también es importante evitar la confusión que puede generar el uso de ciertas palabras extensivas. Extensivas, sí, suena interesante la palabra. Habla de extensión, de amplitud. ¿Y a qué nos referimos con eso? Aquellas palabras que las usamos en diferentes contextos. Por eso decimos que es de uso extendido. O bien, que se aplican a cualquier término. Esas palabras se llaman comodines. Sí, comodines, porque nos resulta muy cómodo, sí, muy económico emplearlas en nuestro lenguaje. Vamos a observar la siguiente presentación donde hablaremos sobre las palabras comodines. Son palabras que se le otorga un significado muy general o amplio, que se emplean para sustituir distintos vocablos. Veamos algunos ejemplos. Cosa, chunche, algo, esto, eso. ¿Las han usado? Claro, ¿verdad? Las empleamos con mucha frecuencia. ¿Cuál es el inconveniente de usar estas palabras? Son palabras comodines. Son de significado amplio y por tanto de imprecisión léxica. Si estamos en un contexto informal, puede suceder que las empleemos y al referir cosa o chunche, nuestro receptor tenga claro cuál es el referente, porque quizás lo señalamos con las manos o con la mirada, pero en un contexto formal o en un texto escrito, es poco probable que nuestro lector tenga claro cuál es el elemento al cual se hace referencia. Por eso debemos evitarlo. Ejemplo, evite decir, el ejercicio es una cosa muy importante. Mejor digamos, el ejercicio es una actividad importante. Un término más preciso. Evitemos decir, llegar tarde es una cosa muy extendida. Mejor digamos, llegar tarde es una práctica muy extendida. Otro ejemplo. Mi compañero siempre llegaba tarde. Esto molestaba mucho a la clase. Mejor digamos, su actitud molestaba mucho. Evitemos decir, llegar tarde es una cosa muy extendida. Mejor digamos, llegar tarde es una práctica muy extendida. Otros términos comodines son algunos verbos, ¿sí? Poseen un sentido muy vago o impreciso. Generalmente usamos tener, dar, hacer, poner, haber, como ejemplos de palabras imprecisas. Lucía tiene un cargo muy importante en la empresa. Tiene. Podríamos usar un verbo más específico, ¿no creen? ¿Qué tal si decimos Lucía desempeña un cargo importante? Otro ejemplo, este sistema de pago tiene muchos problemas.
Bueno, ¿qué verbo podríamos usar ahí? Este sistema genera muchos problemas. Este fin de semana ponen una nueva película. Pensemos, ¿qué otro verbo podríamos utilizar en lugar de ponen? Estamos hablando de una película. ¿Ok? ¿Qué tal? Este fin de mes proyectan una nueva película. ¿Ven? Es un verbo más específico, apropiado al contexto. En el pueblo de mi abuelo hay pocos vecinos. ¿Qué tal si decimos en el pueblo de mi abuelo habitan o quedan pocos vecinos? Mejor, ¿no? Con este ejemplo quiero que observemos un detalle. Tenemos dos posibilidades, habitan o quedan. Pero si vemos con atención, hay una diferencia semántica, una diferencia de significado. Mientras que en la primera, en el pueblo de mi abuelo, habitan pocos vecinos, estamos diciendo que es un pueblo donde hay pocos habitantes. Pero en la expresión, en el pueblo de mi abuelo, quedan pocos vecinos, significa entonces que era un pueblo donde había muchas personas, pero ha ido disminuyendo su población. Vean qué interesante cómo solo una palabra puede cambiar el sentido de mi frase. Por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de expresarnos y elegir la palabra apropiada según el contexto del mensaje que quiero transmitir. ¿Quedó claro? ¿Sí? Genial. Creo que podemos retomar el tema de la precisión, variedad y propiedad, considerar muy importante. Vamos a recapitular, ¿les parece? Tomemos entonces el tema de variedad, propiedad y precisión léxica, ¿sí? Como elementos importantes para que nuestro mensaje quede claro. Y procurar no caer en la pobreza léxica. Pobreza léxica, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, cuando usamos mucho las palabras comodines, limitamos o restringimos nuestro vocabulario. Y, como consecuencia, no tenemos las palabras apropiadas en distintos contextos. ¿Cómo podemos evitar incurrir en una pobreza léxica? Bueno, podemos, por ejemplo, utilizar el diccionario para buscar las palabras que no conozcamos y precisar su significado. También podríamos cambiar las palabras por sinónimos o antónimos. Uy, pero no me quiero adelantar porque eso es tema de la próxima semana. Sí, no se pierdan la próxima lección de español, donde hablaremos sobre sinonimia, antonimia, monosemia, polisemia. Sí, suenan interesantes esas palabras. Todos estos temas nos ayudarán a ampliar nuestro vocabulario, es decir, a tener más piezas de palabras para poder estructurar mensajes claros, precisos, con propiedad. ¿Les interesa? Yo sé que sí, porque les lanzo el siguiente reto. Sí, no se nos olvide el reto. Vamos a procurar utilizar todos estos temas que hemos visto de la producción textual, ¿sí? Del grupo nominal, verbal, aplicarlo a la producción escrita. Sí, todos esos textos que deben hacer en sus guías autónomas, empléenlo también ahí. En esas estrategias evaluativas que pronto deben desarrollar, si tienen que redactar un ensayo, una carta, cualquier texto escrito, vamos a aplicar un léxico preciso, con propiedad, emplearemos el diccionario, los sinónimos. Y la ortografía. Sí, que no se nos olvide aplicar las normas de ortografía. Por eso, aquí en la clase de español, vamos al momento ortográfico para aprender un poco más sobre el tema. ¿Les parece? ¿Sí? Digámosle a producción que nos ayude con el momento ortográfico. Yo creo que Kat, nuestra amiga, la de momento ortográfico, tuvo un retraso. Seguramente se quedó en alguna presa ahí de camino, pero ya casi llega. Entonces, no se preocupen. Recuerden aplicar todo esto en la producción textual. ¿Ya llegó Kat? ¡Ay, qué dicha! Bueno, pase y nos explica, por favor.
Ay, no. Mi teléfono solo tiene 2% de batería. Ay, esto está mal. ¿Dónde está el cargador? El cargador. Ay, esto está mal. ¿Dónde está el cargador? El cargador. Ay, no lo encuentro. Bueno, ¿han notado ustedes que nosotros siempre usamos los porcentajes para todo? Para todo. Por ejemplo, tengo altas posibilidades de ganar este juego porque tengo 70% de vida. Eso, ahí está, eso. ¡Sí! ¡Gané! Y el otro día yo quería comprarme una jacket y la encontré al 50% de descuento. ¡Súper!, ¿verdad? Ok, nosotros cuando hablamos de porcentajes es porque queremos hacer referencia de alguna cantidad. Y de hecho esto se escribe así. Cuando lo escribimos con números, por ejemplo, escribimos el número, dejamos un espacio y luego el signo de porcentaje. Pero también podríamos escribirlo todo con letras. Bueno, no quiero que mi celular se muera. ¿Dónde está el cargador? Es que tengo mi cuarto demasiado desordenado. Eso quiere decir de que hay 90% de probabilidades de que mi papá me ponga a ordenar el cuarto. ¡Wow! ¿Quién dejó esta mandarina acá? Hay 100% de posibilidades de que yo me la coma. Fijo. Ay, bueno, y después ordeno mi cuarto. Ustedes sigan estudiando. Yo voy a comerme esto. Chao. Agradecemos a Kat ese espacio ortográfico que nos aportó. Recuerden repasar, sí, autoevaluación, qué aprendí hoy, sí, y cómo puedo mejorar. Bueno, podemos mejorar en la próxima semana viendo más sobre este tema. Espero que se porten bien, cumplan con sus trabajos y nos vemos el próximo lunes aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.